Lindo, qué lindo verlo. La ventaja que tenemos es que no están los hermanos acá, pero están allá, del otro lado de las cámaras. María Rosa seguramente estará conectada. No sé si han intentado entrar, porque veo que no se conectó. Y Lilian tampoco. Sí, después le mandamos la grabación. Bueno, antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero decirles que la semana pasada compartimos varios textos de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que era donde Jesús hablaba en forma audible? Ustedes lo escuchaban. Y también Pablo, leímos pasajes. Y como yo lo tengo, en mi computadora tengo tanto el esquema del mensaje como los textos que ya están impresos, yo veo que a veces Ivana toma nota de cuáles son los textos. Así que ahí si alguien lo quiere, después de la reunión me lo pide y yo se lo envío en forma personal por WhatsApp. Vieron que Lilian el viernes nos mandó un devocional. Terminando ese devocional, había 3 preguntas. Yo quiero volver a 2 de esas preguntas porque me parecen fundamentales. Una pregunta es, ¿cuáles son los cambios que quieres hacer en tu vida? Y la otra pregunta que me interesó mucho es, ¿qué metas te has propuesto? Hoy es 21, 11, 21. Y en esta mañana yo quiero invitarlos a soñar, pero no desde un lugar de romanticismo, de novelita rosa, no, sino los invito a soñar en qué tipo de vida cristiana quieren vivir. Soñemos y como esa meta de la cual hablaba mensaje que nos envió Lili, devocional, la pregunta es, ¿me quiero conformar con ser un creyente del domingo a la mañana y nada más? ¿Me conformo con leer la Biblia cada tanto? Cuando tengo ganas, cada tanto, sí, más o menos. Mis oraciones son pedir, 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 Señor, bendíceme para esto, en el trabajo, pedir, pedir, pedir. Nos avergüenza decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que Jesús tomó en la cruz nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados. Son preguntas que debiéramos hacernos, ¿no? Y nuestro sueño, nuestra meta, tendría que ser que podamos vivir una vida cristiana abundante, una verdadera vida cristiana y llegar a cumplir el propósito que tuvo el Señor para buscarnos, para llamarnos. En algunos casos tardamos mucho tiempo en contestar el llamado. En otros casos no, hay personas que son invitadas a, más allá de las personas que nos inviten, me refiero, invitadas realmente por el Señor a tener esa vida abundante, esa vida que valga la pena ser vivida, y responden enseguida. Y hay otros que no, nos tardamos a lo mejor más tiempo. Esa vida va a tener errores, por supuesto, no somos perfectos, pero el sueño nuestro tendría que ser honrar nuestra vida. Hay una canción, ¿no? Honrar la vida. Bueno, honrar el propósito por el cual el Señor nos buscó, el Señor allá, hace más de 2000 años, dio su vida por nosotros. Voy a leer en Juan capítulo 3, versículo 20 en adelante, que dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. En ese sueño de nuestra vida, no vamos a tener temor de acercarnos al Señor, no vamos a tener temor de estar en esa búsqueda permanente de leer su palabra, de estar orando, de estar congregándonos, porque vamos a estar, al contrario, buscando
el contacto con el Señor, buscando la intimidad. Vamos a dedicarle tiempo a la lectura, vamos a dedicarle tiempo a la oración, vamos a estar gozosos de encontrarnos. Hay catedrales que son muy, muy hermosas. Acá es un lugar muy sencillo, pero nosotros vamos a querer estar, o por Zoom, ¿no? O en forma personal, que presencial se usa ahora la palabra. ¿Por qué? Porque dice, los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo hablo del sueño, no hablo de cosas imposibles o que van a surgir de nuestras propias fuerzas. Vamos a leer ahora, voy a leerles en Juan capítulo 14, Jesús les dijo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Este mensaje de hoy tiene que ver con el mensaje del domingo pasado, donde yo hablaba, yo les compartía que antes los personajes que estuvimos leyendo, Pablo y otros, habían escuchado al Señor, pero nosotros lo escuchamos a través justamente de su palabra. Dice, todos los que me aman, dijo Jesús, harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En Juan 16:13 dice, Él los guiará a toda verdad. Continuando en el versículo 27 del capítulo 14 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho todas estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes las crean. El Señor estaba pasando el último tiempo con los discípulos y le dejaba las cosas bien, bien claritas. Si me aman, van a cumplir con las cosas que yo les he enseñado. Él venía del Sermón del Monte, venía hablándole acerca de parábolas, pero que significaban verdades muy, muy claras para que todos pudieran saber qué tenían que hacer, cómo tenían que vivir su vida a partir de ese nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Yo ayer participé en un homenaje que se le hizo a un pastor que cumplió 70 años, fue muy lindo porque las personas, algunos por intermedio de grabaciones, de Zoom, algunos que estaban en el exterior podían dar testimonio de qué había significado ese pastor en sus vidas, de qué forma los había bendecido. Y a su vez este pastor decía que él también agradecía a los mentores que había tenido, a otros hermanos en la fe, algunos pastores, otros no, pero que los habían bendecido. Ahora, esas personas, ¿de qué hablaban? Hablaban, aconsejaban, a mí me parece, o cuando aconsejamos, lo que aconsejamos es lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. No son nuestras palabras. A lo mejor ustedes me escuchan a mí o escuchan a otro hermano que aconseja, pero uno tiene que evadirse de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, para poder aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Sé que vino para habitar en nosotros, por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo estuve el otro día en un encuentro de pastores, y un pastor decía, me dijo el médico que tengo que adelgazar 20 kilos. Y le dije, hermano, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Empezá a sacar las harinas, algo tenés que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que va a, en un sentido figurado, marcar como un semáforo rojo. Va a hacer que nosotros nos demos cuenta
cuando empezamos a caminar por un lugar que no agrada al Señor. Cuando digamos una mentira, grande, pequeña, más o menos. Cuando usemos un lenguaje vulgar, es decir, malas palabras, algunos dicen malas palabras. ¿Por qué? Porque si uno escucha a alguien que permanentemente está hablando feo, digamos, y después nos viene a hablar del Señor, es como hace ruido, ¿no? Porque al final lo que está hablando es como hablan todos. Creo que cuando hablaba del perfume, que nosotros debemos, el perfume que tiene que salir de los cristianos, tiene que ser algo distinto al común de la gente. Entonces, cuando digamos una palabra grosera, una palabra vulgar, que lo dice cualquiera, yo creo que el semáforo se tiene que prender y tenemos que sentir que algo no estamos haciendo bien. Cuando ofendemos a alguien, automáticamente nos damos cuenta. Yo no creo que cuando ofendemos yo no me dé cuenta. Yo me tengo que dar cuenta, y puede ser un niño, puedo ser un joven, un adulto, un mayor. Cuando somos indiferentes a las necesidades de alguien a quien nosotros podríamos ayudar, también, en ese momento, algo, si somos sensibles, algo tenemos que estar nosotros sintiendo. Les cuento que yo compro el agua ese que viene en bidones, ¿no? Y el otro día, cuando me trajeron el bidón, vi por primera vez a un muchacho, lo acompañé hasta el camión, porque, bueno, por un problema de que si era con bajo sodio o no, y algo en él, no pude conversar porque estaba estacionado ahí el camión sobre Malaber, que es un lugar muy especial, pero que es muy angosto para los colectivos y todo. Algo me dijo. Entonces después entré a mi casa, yo le di mi celular, porque dice, si quiere agua o no, yo le voy a preguntar. Se llama Elías. Yo dije, la próxima vez que lo vea le voy a preguntar, porque no es un nombre tan común. Pero ese muchacho algo tenía, una mirada, y fue tan amable, yo les entré a la casa, porque no veía en ninguna parte que decía bajo sodio, el que yo había comprado la semana anterior, y bueno, estuvimos buscando el cartelito, fui ahí, y que en la tapa de arriba decía bajo sodio, yo la saqué, y bien, había recibido ese bidón porque había cambiado de marca. La otra marca tenía un cartelón grande y decía bajo sodio. Ese muchacho, Elías, es hijo del Señor, estoy totalmente segura. Su mirada era transparente, era esas personas que uno las mira y lo que te digan lo vas a creer. Y hay otras personas que cuando nos hablan, ¿por qué? Porque también, tanto uno como lo otro, trasuntan. Y sería lo contrario de lo que acabo de leer, etcétera, etcétera, no voy a hacerlo tan largo. Tener un tiempo de oración, de charlar con el Señor, de contarle nuestras cosas, dedicar tiempo para leer la Biblia, hablar siempre la verdad, que cuando nosotros digamos sí, es sí, cuando decimos no, es no, que seamos creíbles, que como hijos de Dios, les cuento, cuando Juan Manuel trabajaba en una fábrica y el dueño de la fábrica tenía un problemita con la verdad, no le costaba nada versear, nada. Entonces a veces venía algún cliente, algún proveedor o lo que sea, y era cómico, porque dice, decile Juan Manuel, vos que no mentís, decile. Y él quería que Juan Manuel esté confirmando lo que estaba diciendo, que era un bolazo. Y Juan Manuel se callaba la boca, entonces quedaba más en evidencia, pero lo tenía así como testigo. Decí, porque él no miente, le decía al fulano ese. Bueno, entonces así, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser tan veraces que si decimos que llueve, nadie tenga que ir a fijarse, ¿está lloviendo? No, porque si decimos que llueve, llueve. Y además haciéndonos cargo de nuestros errores. ¿Por qué digo esto? Porque la mentira en general es para tapar algo. La justificación, no, lo que pasa es que es esto, pero por aquello, porque no era mi culpa, Yo quise llegar temprano, pero el colectivo tardó mucho y en realidad nos quedamos más en la cama. Entonces, si uno se hace responsable,
de los errores, porque si nos equivocamos, yo por ejemplo no tengo problemas para decir malas palabras, no las digo, no me salen, pero tengo problemas para encontrar mi tiempo devocional, todo el tiempo que necesitaría, orar por cada uno de ustedes, y a veces lo hago, pero yo necesito, y ese es mi pecado es no buscar ese tiempo que tendría que ser mucho más de que dedico a la oración y a la lectura de la palabra. Cada uno tiene lo suyo, yo tengo lo mío. Pedir perdón y también ser perdonado. A veces nos piden perdón, pero nosotros seguimos ahí enganchados con eso que nos hicieron. Y también la semana pasada leímos ese versículo que dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Está en Mateo 22, 36 al 40, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le preguntaron. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, por sobre todas las cosas que estuve diciendo, que muchísimas más, podríamos quedarnos hasta, son 11:30, hasta las 12, hablando de todas las cosas que no debemos hacer y las que debemos hacer. Pero amar. Siempre me acuerdo de un mensaje que dio para matrimonios Bill Winter, algunos lo conocen, otros no, y Bill decía que si uno quería agradar a la esposa y el esposo, así, y cumplir las necesidades, o sería, no cumplir, sería complementar, no sé, las necesidades. No haría falta que esa persona esté pidiendo, haceme esto, haceme lo otro, porque ya la persona lo estaría respondiendo a esa necesidad. Y así, el esposo con la esposa. En realidad, el amor, si nosotros amamos, no vamos a mentir, si amamos no vamos a ofender, si amamos no vamos a estar con la boca sucia, porque los que nos escuchan también hay que escuchar, hay que escuchar a alguien que está permanentemente ofendiendo o hablando mal. Y creo que nosotros por nosotros mismos, aunque soñemos, no lo vamos a poder cumplir si solamente soñamos, pero no hacemos nuestra parte. Pero las fuerzas vienen del Señor. La intimidad con el Señor hace la diferencia. Nosotros podemos esforzarnos humanamente, pero va a llegar un momento en que no va a alcanzar con proponernos. Pero si nosotros empezamos el día entregándolo al Señor, empezamos el día diciendo, Señor, aquí está. Y hay un texto, es un salmo que dice, este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. Así, esa es una paráfrasis la que estoy haciendo. Pero entreguemos el día, entreguemos el mes, entreguemos nuestra vida a cumplir con ese propósito que el Señor tuvo. Y ese sueño, en la medida, en un porcentaje, se va a hacer realidad. Creo que nosotros con nuestros hijos tenemos sueños, ¿no es cierto? Tenemos sueños, queremos, más allá de todo, que sean hijos, que nuestros hijos se conviertan en hijos del Señor. Y nosotros sabemos que la felicidad, con problemas, con enfermedades, con intervenciones quirúrgicas como las que están pasando Mari y va a pasar el esposo el 1 de diciembre, con tratamientos como el que tiene que hacer Rosana, sí, con pérdidas de seres queridos, pero a pesar de, el Señor va a suplir esa carencia que nosotros podamos tener. Pero nuestra parte tenemos que hacerla, que es buscarlo, tener intimidad con él. El lenguaje de la palabra de Dios nos va a ayudar a que nuestro lenguaje cambie. Y para eso no hace falta ser inteligente. Las personas pueden, incluso ni siquiera saber leer, pueden escuchar la palabra de Dios. Yo participo en la lectura pública de la palabra, de la lectura bíblica de la lectura pública de la Biblia, y aún sin saber leer uno puede conectarse con el celular,
A la mañana, lunes y jueves, de 8 a 9, y los martes a las 7 de la noche, los que quieren yo les doy el link, y escuchamos. Y esa palabra del Señor es la que es como sembrar en nuestra vida, vida. Dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que la palabra cumple la función para la cual ha sido enviada. Y creo que la palabra ser íntegros resume muchas cosas. Ser íntegro es ser honesto, ser íntegro es ser transparente. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que honrar a nuestro Padre. Qué lindo que es cuando a los papás nos dicen, ay, qué bueno, estuve con tu hija, ¿eh? O estuve con tu hijo, ¿no es cierto? Y qué lindo que es como papá, que digan, es una persona de bien, ¿no? Bueno, nuestro papá es el Señor, y qué bueno que Él se sienta bendecido, porque uno bendice al Señor, habla bien del Señor cuando nuestra vida lo refleja. También el domingo pasado les decía que leí que un platero, aquellos que trabajan la plata, la tienen que pulir, pulir, pulir hasta que la plata sea un espejo. Y nosotros tendríamos que reflejar, como la plata refleja el rostro del que se mira en esa plata, nosotros, nuestra vida, debiera reflejar al Señor Jesús. Él nos dio el ejemplo, él que no tenía ningún pecado, dio su vida para que nosotros que sí tenemos pecado, podamos ir hasta Él y pedir perdón. Hay una canción que creo que es la 123, que me gustaría que cantemos ahora, y dice la canción, dice, no es solamente, a ver, no es solamente, ay, no me acuerdo cómo empezaba. 123. No es solo ser, porque sí, no es la decisión de un día, no es solamente creer o pensar. ¿Creer o pensar? Sí, bueno, eso tiene más o menos, como creo que Coca-Cola estaba de moda en el momento en que le pusieron la música. Sí, hace 1000 años. Había una música de una propaganda de Coca-Cola y yo estaba pensando en qué canción poder cantar y que tenga que ver justamente, el coro dice, Cristo es amor, Cristo es acción, no es pensamiento. Yo dije soñar, pero después actuar en forma concreta. Cristo es vida, vida que está en mí. Siento que puede cambiar. Eso, puede cambiar mi debilidad y fracaso en una fuerza que deje mostrar su vida actuando en la mía. Y pensé que esta canción, que tiene esa música de propaganda, se ajustaba a lo que el Señor en esta semana me dio, y cuando Lilian compartió, que ustedes llegaron un poquito más tarde, yo dije que las dos preguntas con las cuales terminaba una era ¿cuáles son los cambios que quieres hacer en tu vida? Y la otra, de las tres elegí dos, ¿qué metas te has propuesto? Bueno, hoy propongámonos, soñemos con tener una vida cristiana sólida. Y vamos a cantar la canción, que habla justamente de eso, de no es porque sí. ¿Cómo? Sí, no, yo creo que ni habían nacido mis hijas. No habían nacido ustedes, no. Pero ¿saben lo bueno que tiene? Es que es actual. Esta música es una propaganda, ¿no es cierto? Fíjense cómo las palabras que tiene este coro, yo no voy a estar, porque no voy a vivir muchos años más, ojalá que pueda vivir unos cuantos, porque la verdad que me gustaría vivir unos cuantos más, pero aunque yo no esté, esta canción sigue estando siendo actual, porque dice, es el porqué de mi ser, el para qué de mi existencia. Cuando yo les decía que Dios nos llamó con un propósito y nosotros respondimos, dice, no es una etapa, no es, sí, yo era creyente, pero hace muchos años. No, es el aquí, el ahora y el futuro en las manos del Señor. Vamos a cantar. Conocer porque sí, no es la decisión de un día, no es solamente creer o pensar, no es una etapa en la vida.
Te damos gracias, Señor, porque tu amor es el que nos mueve a actuar conforme a tu voluntad. Señor, sabemos que la salvación la tenemos solamente creyendo que Jesús es el que tomó nuestro lugar. Pero ese amor tuyo nos mueve a que otros también te conozcan. Cuando podamos exhalar ese perfume que trae la salvación a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque en la intimidad nos hablas, a través de tu palabra nos hablas, los milagros que haces en nuestra vida y en lo de nuestros hermanos, nos hablan, y de esa manera, Señor, somos testigos de que tú nos escuchas cuando te pedimos, tú nos escuchas cuando te agradecemos, Señor, por tu compañía. Y este sueño de tener una vida cristiana sólida, ser íntegros, ser transparentes, Señor, ese sueño de ver que cuando alguien hable de nosotros, puedan decir, sí, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es realmente alguien transformado por el Espíritu Santo que vive en él o en ella. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara, Señor. Gracias, Padre, porque no cabe duda de que nos vas a ayudar, de que el propósito se puede cumplir si nos ponemos en tus caminos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que nos visitan en esta mañana, Señor, que en el regreso, cuando vuelvan a su hogar en Tandil, Señor, que estés en cada momento de la ruta acompañándolos. Gracias, Señor, porque Soledad está con nosotros en esta mañana, Señor, qué alegría verla. Señor, bendice la vida de Soledad, Señor. Bendice la vida de Verónica, Señor. Señor, que ella pueda sentir tu presencia cada día, Señor, en su vida, en su familia, Señor. Bendice la vida de Silvia, del papá. Señor, que el negro en esa operación que tienen que hacerle de la vista, Señor, también. Como nuestra hermana Edelma, el otro día decía, un antes y un después del shock láser que le hicieron en sus ojitos, Señor. Te pedimos que bendigas a Rosana y ese estudio que se tiene que hacer, Señor. Que bendigas a Paula, Señor, con tantas cosas que tiene. Señor, aquí ocupándose de la obra que vamos a hacer en la iglesia. Señor, en su trabajo para la sede, Señor. En los chicos en sus trabajos seculares. En Fernando, Señor, en Ivana. Señor, en la espera tan ansiada del bebé de nuestros hermanos, Lilian y Pedro, Señor. Bendice los padres. Bendice, Señor, a Cristina, a todos sus hijos, Señor. Bendice, Señor, la vida de Anabela, su esposo, sus hijos. Oh Padre, que sabemos que tu propósito es bendecir cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque no podemos estar en un lugar mejor en este momento que estar aquí, escuchando tu palabra. Y los hermanos, Señor, que también van a escuchar este mensaje, Señor, donde tú hablas de que quieres, que tienes propósito para nuestra vida, también sean bendecidos. Dejamos toda nuestra vida en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.